Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, en este jueves de ciberseguridad. El día de hoy vamos a hablar de ataques por amenazas internas. ¿Okay? Ese va a ser el día de hoy. Vamos a hablar de qué es lo que sucede en este tipo de ataques, cuáles son los tipos de amenazas internas que existen, cómo podemos identificar que estamos sufriendo un ataque de una amenaza interna y cómo podemos protegernos o prevenir este tipo de ataques, ¿vale? Antes de... ¿No escuchan? ¿Sí se escucha bien? Jonathan dice que no se escucha. Ok, a ver, bueno, creo que sí se escucha. ¿Alguien más nos puede decir si escucha o no, por favor? Bueno, ok. Entonces, antes de iniciar con el tema, les quiero recordar, en la próxima semana tenemos dos eventos presenciales, uno en la Ciudad de México y uno en Monterrey. El evento está relacionado con temas de identidades y accesos, ¿no? Se llama I Am Roadshow. Y vamos a ver temas de las últimas tendencias en este tema de identidades y accesos. Vamos a hablar de identidades y accesos para usuarios finales o para usuarios de aplicaciones SaaS, de bancas en línea y soluciones así, de ese tipo. También vamos a hablar de gobierno de identidad y gestión de accesos. Y al final vamos a hablar de tipos de incidentes de inseguridad o tipos de ataques. El próximo mes vamos a tener el evento presencial y después vamos a hablar vamos a retomar igual varios con para iniciar quiero compartirles unos números, ¿ok? Aquí, como podemos ver, es una gráfica que nos muestra qué tan peligroso o qué tan costoso puede ser un incidente de seguridad cuando el vector de ataque fue un agente malicioso interno, ¿no? Que es el tema que ahorita estamos hablando. Entonces, los ataques cuyo vector, los incidentes cuyo vector de ataque son de un atacante interno, son aquellos que son los más costosos, ¿no? A la larga. Estos datos son de un estudio de IBM que se llama Costo de brechas de seguridad del 2023, entonces son datos muy actuales. Y bueno, entonces lo que nos indica es que los ataques de amenazas internas son los más costosos que existen. A lo mejor son los menos probables, o sea, es menos probable su caso, son de los incidentes que más costosos son para las organizaciones, ¿ok? Son los diferentes, bueno, antes de hablar los tipos de amenazas internas que existen, vamos como a poner en contexto a qué tipo de incidente nos estamos hablando. O sea, como dice su nombre, un incidente por amenaza interna significa que de algún modo una persona que trabaja con nosotros, ya sea empleado, contratista, proveedor, o algún área que de alguna manera tiene relación con nosotros, incluso puede ser un socio, ¿no? O sea, pero al menos al final es un agente que tiene alguna relación con nosotros y a través de esa persona que nosotros conocemos, que nosotros identificamos, que incluso tiene accesos a nuestros servidores, a nuestros sistemas, ¿no? Que tiene credenciales, uno de esos agentes es el mecanismo por el que inicia el ataque, ¿ok? Entonces ese es el contexto de lo que es una amenaza interna. Aquí nada más para aclarar y especificar y dejarlo muy, muy establecido, no solo hay que considerar a nuestros colaboradores, o sea, es importante considerarlos y gestionarlos, pero muchos incidentes vienen por nuestros proveedores o por nuestros contratistas, ¿ok? Entonces, también al final los proveedores, contratistas también tienen acceso a nuestras aplicaciones. Muchas veces les damos credenciales e incluso muchas veces les damos credenciales hasta de administradores, ¿no? Entonces también puede ser una fuente para recibir un ataque. Estas personas que no como tal forman parte de nuestra organización, pero de alguna manera sí de nuestro ecosistema, y que también son fuente para... Estaba hablando acerca de los diferentes tipos de agentes que Gartner clasifica o considera para este tipo de amenazas. Uno de ellos son los que llaman títere, ¿ok?
Los títeres son personas o colaboradores que están con nosotros que son fácilmente manipulables, ¿no? O sea, son aquellos que, por ejemplo, los atacantes les van a mandar un correo de phishing o les van a hacer una llamada, y son los que van a ser más fácil manipulables y a los que a lo mejor van a poder más fácil convencer de que les den acceso, que les reciben una contraseña, ¿no? Entonces, uno de estos factores son los títeres, ¿no? Y son una de las amenazas más peligrosas. Otro de los tipos de agentes que existen son los agentes, digamos que le llamamos, bueno, Gartner les llama a los bobos, los tontos, yo les llamaría como los sabelotodos, ¿no? O sea, son agentes o son empleados que tenemos o colaboradores que sienten que son muy buenos, que ellos lo saben todo y que es muy difícil que los puedan engañar, ¿no? O sea, ellos dicen, no, yo nunca voy a caer en un engaño, yo nunca voy a abrir un correo de phishing, ¿no? A mí nunca me van a engañar, o yo nunca voy a abrir un archivo malicioso. O sea, creen que son, que saben todo, que están a prueba de todo y que nunca van a fallar, ¿no? Bueno, Gartner tiene una estadística que dice que casi el 90% de las amenazas internas están relacionadas con este tipo de personas, ¿no? Aquellos que creen que no va a pasar nada, que ellos no les engañan y que al final pues, resulta ser que son los que más daño ocasionan en este tipo de incidentes, ¿no? Entonces, ese es algún tipo de agente relacionado con las amenazas internas. El tercer tipo que existe y que tiene Gartner es el colaborador o aquel que ayuda. O sea, estas son personas que se asocian con un agente externo para de alguna manera cometer un fraude o como digamos generar un daño a la compañía y tener un beneficio, ¿no? O sea, es una persona que de manera consciente se pone de acuerdo con un agente externo para tener o generar un daño a la compañía, ¿no? Entonces es el tercer tipo que se llama colaborador. Y el cuarto tipo que existe se le llaman lobos solitarios, ¿sí? Y estos son personas que trabajan dentro de nuestra organización o de un área, una empresa relacionada con nuestro sistema, con nuestra empresa, pero que trabaja solo. O sea, no tiene un equipo, no se pone. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de estos atacantes o digamos de los agentes internos que buscan vulnerar a la organización? Bueno, uno de ellos, y es el mecanismo más común utilizado para iniciar estos incidentes, estos ataques, es aprovecharse de alguna vulnerabilidad, ¿no? Entonces, lo que buscan estos atacantes, una vez que ya convencieron a alguien de nuestra organización o que ellos mismos están ya conscientes de que buscan hacer un ataque, lo que buscan es encontrar alguna vulnerabilidad en algún sistema, ¿sí? Entonces buscan algún sistema que, por ejemplo, no tenga alguna, no se haya parchado, o sea, no haya actualizado y tenga un hueco de seguridad que sepa conocer sus credenciales. Buscan algún sistema que no esté bien configurado, ¿no? Entonces buscan vulnerabilidades de ese tipo. También pueden buscar por ejemplo, servicios o plataformas que no tengan la autenticación establecida, ¿no? O sea, que estén abiertos, que sean públicos, ya una vez estando dentro de la red interna, pues que tengan acceso y que no se les impida de alguna manera pues conectarse o descargar o ver cierta información, ¿no? Y bueno, también una vez que ya ubicaron una vulnerabilidad o tienen acceso a ciertos sistemas, lo que buscan es escalar esos privilegios. A lo mejor al principio tienen el usuario y la contraseña de un usuario normal, de un usuario estándar, y lo que están buscando es conseguir una cuenta o un acceso con más privilegios, ¿ok? Entonces, a lo mejor están escaneando la red o están buscando vulnerar o infectar otro equipo, o entre una cuenta con más privilegios puedan obtener, pues tienen más facilidad para generar daño, ¿no? Pues esperan hasta tener pues, unas credenciales de controlador de dominio o de usuario root de sistemas ya más valiosos, ¿no? Digamos, a esas cuentas normalmente se le llaman las joyas de la corona, o sea, buscan tener ya el acceso, por ejemplo, principal o una cuenta de administrador de un dominio. Con esta cuenta, pues realmente van a poder acceder a cualquier servidor Windows y ya van a poder desplegar o instalar la aplicación que quieran, ¿no? En este caso, lo más común que existe en la actualidad pues es desplegar el ransomware, ¿no? Entonces, son las dos cosas que buscan, vulnerabilidades y escalar los privilegios.
¿Cómo van haciéndolo? Pues van consiguiendo credenciales de otras personas para ir ganando privilegios y teniendo cada vez cuentas más privilegiadas y que a través de ello puedan llegar a recursos más valiosos, ¿ok? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos sufriendo una amenaza interna o si hay ahí un agente malicioso ya en nuestra organización, ¿sí? Bueno, una de las cosas que podemos revisar o monitorear es, digamos, que de alguna manera alguien esté extrayendo mucha información, o sea, que haya mucho tráfico de documentos o de archivos desde alguna PC o desde algún servidor hacia el exterior, ¿ok? Ese es uno de los indicadores. Entonces tenemos que estar monitoreando si hay un cambio en el comportamiento de alguno de los equipos. Este es uno de los indicadores. El segundo indicador es cambios en el comportamiento, por ejemplo, que de repente haya más conexiones hacia un recurso que antes no existía, ¿no? O sea, que hay un pico ya sea en el número de conexiones o en la cantidad de datos que se están saliendo o entrando de algún equipo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos alguna herramienta o solución que nos permita monitorear e identificar picos dentro de nuestra infraestructura, bueno, eso va a ser un indicador de que algo está sucediendo, ¿vale? El tercer indicador es el malware, o sea, toda la actividad maliciosa que haya en nuestros endpoints, en nuestros servidores, es igual un indicador de que puede haber un agente malicioso ya dentro de nuestra organización que necesarias para desplegar un ataque de ransomware, ¿no? Entonces, estos son los indicadores. Ahora, la verdad es que para poder identificar o tener información que nos permita identificar este tipo de cosas, pues requerimos de tecnología, ¿no? Requerimos de tener sobre todo tecnología de monitoreo a nivel general de la infraestructura, que es lo que nos va a permitir tener este tipo de alertamiento. Entonces, ahorita vamos a hablar de algunas tecnologías que nos pueden ayudar a proteger este tipo de incidentes, ¿vale? Bueno, una de ellas es el SIEM, ¿no? Un SIEM que es una herramienta que nos permite colectar eventos y en general datos de nuestra infraestructura. Bueno, esa tecnología SIEM nos permite colectar eventos, flujos, vulnerabilidades de toda nuestra infraestructura y los ingresa a un motor de inteligencia, ¿no? Este motor de inteligencia analiza todo lo que está recibiendo y nos permite o tiene ciertas reglas que nos permite generar alertamiento cuando algo extraño o anómalo está ocurriendo, ¿no? Entonces, una de las tecnologías básicas que requerimos para identificar y protegernos contra las amenazas internas y en general para cualquier tipo de incidente de ciberseguridad es un SIEM, o también, como lo conocemos, es como correlacionador de eventos, ¿no? Entonces, digamos que un SIEM va a ser una herramienta que en cuanto le empecemos a alimentar de logs, de vulnerabilidades, de flujos de red, en ese momento es como si prendiéramos la luz en nuestra organización y vamos a empezar a ver y a tener visibilidad de lo que está sucediendo en general en la empresa, ¿vale? Entonces, esa es una de las técnicas ya operativas que nos permiten estar protegidos contra una amenaza interna y saber identificarla lo más rápido posible, ¿vale? Otra de las cosas que nos van a ayudar mucho en este caso es todo lo que se refiere con la identidad, ¿vale? Aquí menciono tres tecnologías, una que es un modelo muy actual de gestión de la seguridad de las empresas que se llama Zero Trust, ¿no? Que ahorita los voy a explicar. También hablo del tema de la gestión de identidades y accesos y también el tema de múltiples factores de autenticación. Las tres cosas están relacionadas con la identidad. Al final, lo que hay que dar por hecho en la actualidad es que no hay una zona segura, ¿no? O no hay una zona en la que podamos confiar en las personas. O sea, en la antigüedad había una zona segura, ¿no? Que normalmente era lo que teníamos atrás de nuestros firewalls, ¿no? Nuestros firewalls limitaban o establecían nuestro perímetro y lo que estaba fuera de ese firewall pues eran usuarios que no eran seguros, no eran confiables, y lo que estaba dentro del firewall se consideraba como usuarios seguros o confiables. Entonces, en el modelo tradicional, que es el que estoy explicando, pues todos esos usuarios internos no se validan su acceso, no se valida su cuenta, no se valida su endpoint, sino normalmente se le da acceso permitido o sin ningún otro control a algunos recursos, ¿no? Sobre todo ya los internos.
Entonces, lo que propone el modelo Zero Trust es cambiar este esquema en el que antes se confiaba en algunas personas, ya sea por su ubicación o por su agente, ¿no? Por el endpoint o por la persona, por donde estaba, y dejar de confiar en nadie y validar cada uno de los accesos siempre que ocurra, ¿no? Entonces siempre hay que validar que la persona sea la persona correcta, que tenga y que esté accediendo al recurso correcto, garantizando sobre todo el privilegio mínimo, o sea, que las personas tengan el privilegio mínimo para acceder a los recursos o para hacer su trabajo, ¿no? O sea, lo mínimo que requiere para hacer sus funciones. Entonces, eso es lo que establece el modelo Zero Trust. Y la verdad es que, bueno, ¿qué tecnologías están relacionadas con el tema Zero Trust? Sobre todo, hay tecnologías actuales como que se llaman Zero Trust Network Access, ¿no? O sea, tecnologías de acceso a la red que siempre están validando o autenticando a la persona que se está conectando o quiere consumir un servicio para saber si tiene o no tiene derecho de conectarse al servicio, ¿no? Esa es una tecnología muy común. Y también todo lo que tenga que ver con la gestión de las identidades y los accesos. ¿Cómo nos va a ayudar la gestión de identidades y accesos? Una, por ejemplo, en los accesos con el single sign-on, o sea, con federar los accesos a todas nuestras aplicaciones y que haya un único punto de acceso a todas nuestras aplicaciones a través de una sola consola centralizada. Y esta consola centralizada es la que establece las políticas de autenticación, o sea, cómo se van a autenticar los usuarios, si es usuario, contraseña, y si hay segundos factores de autenticación y qué tipos de segundos factores son los que tiene que cumplir la persona dependiendo de a dónde quiere acceder, y además dependiendo del horario en el que quiere acceder, del dispositivo desde el que quiere acceder, ¿no? Desde el día de que quiere acceder, incluso desde su ubicación, si está en México o si está en otro país, pues que cambien las reglas con las que se autentique esa persona, ¿no? Entonces todo eso lo podemos igual validar con una solución de gestión de acceso que implemente federación y single sign-on, ¿okay? Esa es una de las maneras en las que nos puede ayudar una tecnología de gestión de accesos. La gestión de identidades nos puede ayudar al momento de gestionar todo lo que es el ciclo de vida de las cuentas. Nos va a ayudar a controlar y gestionar las altas de cuentas, o sea, nuevas cuentas. También nos va a permitir gestionar cuando una persona cambia de función o de rol dentro de una organización. Pues necesitamos quitarle los privilegios que ya no utiliza y asignarle nuevos privilegios, ¿no? Y sobre todo cuando la persona deje la organización, o por ejemplo, imagínense un proveedor que a lo mejor le dimos acceso, pero después dejamos de trabajar con él, o la persona asignada por nuestro proveedor a lo mejor cambia y es una nueva persona. Bueno, todos esos accesos hay que retirarlos cuando se da de baja a ese proveedor, ¿no? Entonces todo eso hay que retirarlo. E igual, todo eso lo hacemos a través de la gestión del ciclo de vida de las cuentas, que forma parte de una solución de gestión de identidades y accesos, ¿ok? Otra de las cosas para lo que nos puede ayudar una solución de gestión de accesos relacionado con amenazas internas es el certificar continuamente los accesos que tienen las personas, ¿ok? Si digamos, no certificamos los accesos de nuestros colaboradores, puede ser que una persona tenga más accesos de los que requiera y no nos estemos dando cuenta, ¿no? Si el acceso es correcto, bueno, se certifica el acceso y se permite, y cuando no es correcto el acceso, pues se revoca ese acceso. De manera que continuamente estamos revisando quién tiene acceso y retiramos los accesos que no se requieren, ¿okay? Entonces también de esta manera digamos, garantizamos que las personas tengan los accesos correctos, ¿sí? Y nunca tengan de más, y al momento de que haya una amenaza interna, pues sea más difícil que pueda funcionar o que pueda avanzar, porque las personas van a tener su acceso muy controlado, o sea, no van a tener privilegios de más y va a ser más difícil que puedan brincarse o conseguir un privilegio que no se tiene, ¿okay? Entonces, todo este tema de la gestión de accesos a identidades nos va a permitir a contener o hacer más difícil que avancen los ataques de amenazas internas. Lo mismo sucede con el modelo Zero Trust. O sea, el modelo Zero Trust complica y evita que las amenazas internas avancen o se desplieguen de manera más fácil, ¿okay? Otra de las soluciones que también nos protegen contra las amenazas internas son la gestión de las cuentas privilegiadas. Como les comentaba en láminas anteriores, uno de los objetivos principales
de un atacante que ya tiene acceso a nuestra red interna es escalar sus privilegios, o sea, conseguir una cuenta privilegiada, ¿ok? Aquí cómo nos podemos proteger. Bueno, nos podemos proteger utilizando digamos, gestionando todas las cuentas privilegiadas de una manera principal, y esto es evitando que los administradores conozcan las cuentas de acceso a los sistemas con credenciales privilegiadas, ¿no? Entonces evitamos que cualquier administrador conozca esas credenciales, las gestionamos con una bóveda de seguridad. Esta solución gestiona las contraseñas y además establece mecanismos de control para cuando las proporciona a los usuarios finales, ¿no? Entonces, si una persona quiere utilizar una cuenta de superadministrador o superusuario, ahora, una vez que ya se le da el acceso con la cuenta privilegiada, automáticamente la herramienta rota la contraseña. Entonces te di el acceso con una contraseña, pero la propia tecnología reemplaza la contraseña, de manera que esa contraseña ya nunca más va a poder utilizarse de nuevo, ¿ok? Entonces todos estos mecanismos de control que les menciono limitan el que un atacante interno pueda conseguir una cuenta privilegiada, y además tiene mecanismos adicionales de control para que en caso de que tenga a lo mejor conseguir un usuario, pues sea muy difícil o más complicado que consiga acceder al recurso con la cuenta privilegiada por los controles que les estoy comentando, ¿no? Entonces también es una manera y un mecanismo para protegernos contra el escalamiento de privilegios, que es uno de los objetivos principales que tienen los atacantes internos, ¿ok? Y bueno, para todo eso es básico también tener o considerar herramientas de múltiples factores de autenticación. Pues al final un usuario y una contraseña ya no es lo seguro, ya no es lo considerado seguro en este momento, y todas las aplicaciones tendrían que contar con un segundo factor de autenticación, que es la manera en que nos vamos a proteger de estos atacantes. Uno, hay que tener, o lo ideal es tener un monitoreo de la infraestructura, ¿no? O sea, tener un monitoreo de lo que está sucediendo, y esto lo logramos con herramientas como son los CIEM o correlaciones de eventos. O sea, esto nos da visibilidad de lo que sucede, y después tener una estrategia que esté basada o enfocada en la identidad, ¿no? Como son los modelos Zero Trust, y tener una estrategia muy avanzada o muy madura en el tema de la gestión de las identidades y los accesos, ¿ok? Un tema que se me olvidó mencionar y que también es muy importante y que también podemos controlar o gestionar con el gobierno de las identidades es el tema de la segregación de funciones. Otra de las cosas que pueden explotar y utilizar los atacantes internos para generar daño a la organización son, digamos, es una mala asignación de privilegios, ¿ok? Si la asignación de privilegios que tienen nuestros colaboradores, por ejemplo, le permiten hacer actividades o terminar flujos completos de operación sin ningún control, eso puede generar un daño. El ejemplo más clásico de este tipo de controles es, por ejemplo, quién autoriza el pago de una factura o quién verifica el pago de una factura y quién realiza el pago, ¿okay? Si la misma persona que autoriza un pago y es la misma que realiza el pago, pues no hay ningún control sobre lo que va a hacer esa persona. Entonces fácilmente podría decir, yo autorizo el pago y después yo lo pago, y al final la empresa no tiene control sobre lo que está haciendo esta persona, de manera que puede generar fraudes esta persona sin ningún control. Entonces estos son el tipo de asignación de privilegios que, si no está bien establecido en la organización, nos puede generar también amenazas, que a lo mejor no son amenazas relacionadas con hackeos o con el despliegue de ransomware o con el despliegue de otro tipo de hackeos, pero sí tiene que ver con el robo de activos de la organización, en este caso por fraudes, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos este tipo de operaciones? Se hace con algo que se llama segregación de funciones. La segregación de funciones es determinar qué privilegios no son compatibles y como no son compatibles por seguridad, no deberían estar asignados a la misma persona al mismo tiempo, ¿no? Es como lo que comentaba hace rato. O sea, no puede la persona que va a autorizar un pago, no puede ser la misma que va a pagar.
porque tiene que haber un control en toda la operación. Entonces, esto lo controlamos con la segregación de funciones, que son reglas que establecen qué privilegios no pueden convivir dentro de los privilegios de una persona por ser riesgos para realizar fraudes dentro de la organización, ¿no? Entonces, igual las soluciones de gobierno de entidades ofrecen mecanismos o tecnologías para establecer estas reglas de privilegios, ¿no? O sea, qué privilegios no son compatibles y no deberían de estar asignados al mismo tiempo a una persona. Establece esas reglas y con el monitoreo de las identidades de las cuentas y los privilegios de las cuentas que tienen las personas, identificar cuando estas reglas no se están cumpliendo y generar o ejecutar acciones para hacer que estas reglas se estén cumpliendo, o al menos tener visibilidad de cuando no se están cumpliendo y responder o generar los mecanismos de reacción o de respuesta cuando estos casos suceden, ¿no? Entonces también es otro de los controles que nos da el gobierno de entidades y que también nos ayudan a mitigar las amenazas internas, ¿vale? Pues bien, no sé si tengan alguna duda, alguien tenga alguna duda. Sí, o sea, me dicen que de momento me voy. Sí, la verdad es que hay veces que yo veo aquí que se pierde la señal, entonces una disculpa, ¿no? Pero creo que hoy la red no nos está respondiendo y tenemos fallas. Dice, ¿qué responsabilidad tienes con los clientes después de un robo de información? Bueno, después de un robo de información, esto es en general, no solo en este tipo de amenazas, pero si hay un robo de información, pues la responsabilidad que tenemos es de notificar al cliente si hay información de ellos que ha sido vulnerada. O sea, yo creo que hay que notificar que fuimos parte de un incidente de seguridad, o sea, que la empresa sufrió un incidente de seguridad, y después 2, decirle qué es lo que estamos haciendo para corregirlo, para atender el incidente, ¿no? Y 3, yo creo que sí es importante que sepan cuál es la información que fue vulnerada, o sea, tenemos que decirle o entregarle un catálogo o un registro de la información que fue vulnerada, si fueron correos, si fue información personal, si fue información financiera, si fue información de sus proyectos, si fue información de contactos, o sea, todo eso tendríamos que generar un listado de la información que fue vulnerada. Para ello a lo mejor ya tendríamos que haber hecho una investigación, un análisis forense y tener o documentar todo lo que se hizo y lo que revisamos que se vulneró y hacerle notificación a las empresas de qué información se vulneró, ¿okay? Pero sí, la verdad es que la responsabilidad es reportarlo, o sea, no tratar de ocultarlo y ser claros, es decir, oye, sí, tuve una vulnerabilidad, extrajeron tal información, hay información tuya que fue comprometida y pues esta es la información de tu empresa que fue comprometida, ¿no? Por ejemplo, ahorita, lo mencioné hace en 2 sesiones de jueves que hemos tenido, pero en las semanas pasadas vulneraron o hackearon a MGM, ¿no? Al casino de Las Vegas, pero 1 o 2 semanas antes también vulneraron a otro casino, que es el casino del Caesars Palace. ¿Cuál fue la diferencia? Al parecer, y de lo que sabemos ahorita, el Caesars Palace no notificó el hackeo, o sea, nunca notificó que lo habían hackeado y prefirió pagar el rescate y ocultar la información. Y al final, bueno, de todos modos se supo que lo hackearon y ya se supo que trató de ocultar las cosas y no reportó el hackeo. Y en cambio, MGM desde el principio dijo, oye, estoy siendo víctima de un hackeo. Y bueno, a lo mejor al principio nada más notificó que estaba siendo víctima de un hackeo y que estaba investigando hasta dónde había llegado el incidente y cuáles habían sido las causas y todo, ¿no? Pero bueno, fueron 2 maneras muy diferentes de reaccionar ante un incidente. Digamos, el Caesars Palace está recibiendo críticas por cómo respondió y cómo manejó el incidente, y en cambio MGM está, digamos, ha recibido apoyo y muestras de soporte. ¿Por qué? Porque fue abierto, porque fue claro en el decir, oye, estoy sufriendo un incidente de seguridad, y estuvo siempre en comunicación con todos sus clientes, con todos sus usuarios, con todo su ecosistema de empresas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucha diferencia en cuanto una empresa oculta un incidente y quiere evitar que se sepa versus una que lo aclara, lo manifiesta y enfrenta la situación de manera diferente, ¿no? Entonces, mi recomendación es no ocultarlo, ¿no? Es muy complicada, yo lo sé, pero bueno, creo que lo mejor es no ocultarlo y a todas aquellas partes involucradas
de que estamos sufriendo el incidente. 2, tenemos que notificarles igual a nuestros colaboradores del incidente. 3, tenemos que empezar a responder, o sea, atender el incidente. Tenemos que comunicar a la alta dirección, a las áreas involucradas del incidente. Tenemos que empezar a ejecutar, pues tenemos que involucrar a nuestros proveedores, a nuestras áreas de ciberseguridad o empresas de ciberseguridad que nos apoyan con el tema, que nos empiecen a ayudar. Son de las cosas que tenemos que hacer después de un incidente, y tenemos sobre todo que identificar cuál fue la fuente del incidente, cuál fue el path de entrada del incidente y hasta dónde o cuál es el daño que se ha comprometido, todo lo que ha sido afectado, para establecer pues cuál es el daño general que se ha hecho, y después pues tratar de determinar cómo vamos a corregir el incidente, ¿no? Yo diría de manera general, pues esos son los pasos que hay que seguir para responder al incidente, ¿vale? Mientras voy a hablarles un poco de M3 Security. M3 Security es una empresa mexicana, tiene más de 15 años de experiencia, tenemos proyectos en 3 diferentes países en Latinoamérica, ¿no? Somos un equipo de más de 15 especialistas, la mayoría de ellos certificados en una o diferentes áreas de ciberseguridad. La mayoría de nuestras empresas están en el sector financiero, pero también trabajamos con empresas de telecom y de gobierno, ¿ok? Y bueno, aquí pueden ver algunos de nuestros clientes referencia. No viene aquí listado, pero somos aliados o somos partners de las principales marcas de soluciones de ciberseguridad del mercado. Para cada una de ellas tenemos certificaciones, ¿no? Tenemos personal certificado con experiencia en ese tipo de proyectos. Entonces, bueno, esto es un poco de la información de M3 Security. Y bueno, como en la manera en la que podemos protegernos y cuidar a nuestra organización del tema de los ataques o de las amenazas internas, cuando mencionamos el modelo Zero Trust, ¿no? Que es no confiar en nada, verificar todo. Eso es, digamos, el fundamento del modelo Zero Trust. Y lo que llamamos privilegios mínimos, ¿no? O sea, garantizar que las personas tengan los mínimos privilegios para realizar su función, y que sean las personas correctas, que tengan el permiso correcto para acceder al permiso correcto en el tiempo correcto, ¿no? Esos serían los fundamentos de allá, y serían la principal herramienta para protegernos o mitigar el riesgo de sufrir un ataque por amenaza interna, ¿ok? Entonces, para todo ello, nosotros, una de nuestras áreas de especialización es el tema de identidades y accesos. Y bueno, la verdad es que los proyectos de identidades y accesos son proyectos muy complejos, son proyectos de mucho riesgo, ¿no? Son proyectos donde no es fácil tener resultados, no es fácil obtener resultados rápidamente, ¿no? Esto es, antes decidas o tomen la decisión de adquirir una solución allá, ¿no? Una solución de ¿no? Consultoría de preparación de IAM. En esta consultoría lo que les va a permitir es, disminuir el tiempo de implementación de su solución a IAM en hasta un 60%. ¿Qué es lo que vemos en estos proyectos? Muchas veces los proyectos de implementación a IAM inician y digamos el cliente no tiene todo lo que se requiere, todos los insumos que requiere para desplegar su solución a IAM. O sea, no tiene definidas, por ejemplo, cómo se integra con las aplicaciones que quiere gestionar o controlar, o sea, las aplicaciones que va a administrar a través de su solución IAM, cómo se integran, ¿no? No lo tiene bien definido, no ha integrado, no ha involucrado a las áreas dueñas de estas aplicaciones, ¿sí? No tiene claro cuál va a ser su fuente de identidades, ¿no? O sea, su fuente de confianza, o sea, dónde va a residir y cómo se van a comunicar a ella. No tiene definido cuáles son las políticas de acceso, las políticas de contraseña, las políticas de segundo factor. O sea, hay muchas cosas, políticas y aplicaciones relacionadas o con las que la tecnología IAM va a trabajar, que no están definidas, y que cuando ya iniciamos un proyecto de implementación y si no lo tenemos listo,
Lo que sucede es que nuestro proyecto se va atrasando mucho y hay muchos tiempos muertos que van haciendo que nuestra implementación se vaya alargando, ¿no? Entonces, lo que proponemos con esta consultoría de preparación IAM es tener todo lo que requerimos ya listo antes de iniciar con nuestro proyecto IAM, ¿vale? Ahora, también esta consultoría les va a permitir evitar fugas de dinero. ¿Cómo evita fugas de dinero? Una es con el licenciamiento. La mayoría de los proyectos IAM, como les comentaba, sus tiempos de implementación son tan altos que normalmente se termina, por ejemplo, el primer año de la suscripción o de licenciamiento, se cubre al 100% sin que se esté utilizando la herramienta o la tecnología. Entonces, al final la empresa paga un año de suscripción o un pago de licenciamiento sin aprovechar la licencia, ¿no? Entonces, ahí hay una fuga de dinero muy grande en el licenciamiento. Entonces, al momento de que nosotros con esta consultoría de preparación IAM agilizamos el proyecto de implementación, garantizamos que se aproveche de mejor manera el software y que no haya fugas de dinero en ese caso, ¿no? Ahora también dentro de esta consultoría podemos darles una ruta clara o un path para que ustedes vean a dónde tienen que enfocar primero sus esfuerzos, qué aplicaciones primero integrar, cuáles son las que les va a dar mejor valor, cuáles son aquellas aplicaciones que nosotros llamamos quick hits, o sea, que les va a tener con esa consultoría de preparación IAM. Y bueno, entonces esta es la oferta que tenemos para ustedes. Si están interesados, igual están los datos de contacto de Tania y los míos, y ahí nos pueden solicitar información sobre esta consultoría, ¿vale? Y bueno, creo que con eso terminamos la sesión del día de hoy. Bueno, espero, no sé, digamos, a lo mejor tratar de recuperar toda la transmisión y a lo mejor la pueden ver ya corregida y completa en nuestras redes sociales. Igual las pláticas y sesiones anteriores que hemos tenido, ya sea de IAM, de seguridad de aplicaciones, de diferentes ataques de ciberseguridad, también las pueden ver en nuestras redes sociales, por si se perdieron alguna, también las van a encontrar ahí. Y como les comentaba, si está el evento de la próxima semana, del 4 de octubre en Ciudad de México y el 5 de octubre en la ciudad de Monterrey, en México, sobre IAM. Entonces también si están interesados, piden la formación a Tania y con gusto checaremos si todavía hay lugares disponibles. Ya quedan muy pocos, pero bueno, si hay disponible, con mucho gusto les comunicamos y les apartamos y nos dará mucho gusto verlos en el evento, ¿vale? Pues muchas gracias, con esto llegamos al final y terminamos con nuestro lema, ¿no? Hay que trabajar juntos para hacer de la ciberseguridad la fortaleza de su negocio. Muchas gracias.